Bueno, están entrando. Bueno, vamos a empezar. Eh, Vamos a hablar de diarrea por antibióticos y diarrea por Clostridium difficile. Un tema que va adquiriendo con el correr del tiempo mayor jerarquía. Y sería la última clase que damos del tema diarrea. La diarrea por antibióticos y la diarrea por Clostridium difficile son dos causas de diarrea aguda. En lo que respecta a la diarrea generada por antibióticos, cuando usted a un paciente le da antibióticos comunes, penicilinas, cefalosporinas, durante un tiempo, que son 10 días o una semana, eso puede provocar una modificación en la flora bacteriana del intestino. Eso se conoce con el nombre de disbacteriosis. Y ese cambio en la flora termina generando diarreas agudas. Por eso se aconseja que los pacientes que consumen antibióticos utilicen yogur común, o reconstituyentes de la flora intestinal, se llaman así, reconstituyentes de la flora intestinal, para prevenir la aparición de esta diarrea, que en general aparece cuando usted consume el antibiótico durante 4 o 5 días. También se ha visto que tiene un efecto benéfico la administración del Saccharomyces boulardii. El nombre comercial es el Floratil, que ya explicamos que es un hongo que tiene un efecto preventivo de la aparición de la disbacteriosis y de la prevención de las diarreas agudas por la utilización de antibióticos. Entonces, esto es lo que pasa en la diarrea producida por antibióticos. Vamos a hablar ahora de la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa es un cuadro mucho más grave y que se ve con cierta frecuencia. La colitis pseudomembranosa aparece también en pacientes que consumen antibióticos durante un periodo de tiempo, pero en estos casos lo que ocurre es que se ha destruido la flora intestinal normal y se produce una proliferación de un anaerobio llamado Clostridium difficile. Este germen anaerobio fabrica dos toxinas que son las responsables del cuadro intestinal de diarrea. Como los antibióticos que más se usan son las penicilinas y las cefalosporinas, es muy común el cuadro de Clostridium difficile secundario a la utilización de penicilinas y la utilización de cefalosporinas.
Eso en lo que respecta a número o cantidad de pacientes afectados. Sin embargo, si nosotros consideramos número de casos por antibiótico recibido, el antibiótico que más casos produce es la clindamicina. La clindamicina. Por eso cuando usted usa clindamicina, tiene que usarlo con cierta cautela. Paradójicamente, aún los antibióticos que se usan en el tratamiento del Clostridium difficile, como el metronidazol y la vancomicina, pueden también provocar diarrea por Clostridium difficile. Además de los pacientes que han recibido antibióticos, el cuadro se ha descrito también en pacientes con cáncer que han recibido quimioterapia. Entonces, esto puede ocurrir tanto en pacientes que reciben antibióticos como en pacientes con cáncer después de la quimioterapia. Entre el 2003 y el 2006 ha aparecido una nueva cepa de clostridios, del Clostridium difficile. Es una cepa que produce infecciones mucho más graves, mucho más resistentes al tratamiento, con mayor tendencia a la recidiva, y que se pueden complicar con el megacolon tóxico, que es un cuadro muy grave, y pueden requerir la realización de colostomías, que son comunicaciones entre la luz del colon y el exterior, para evitar la perforación colónica. De los pacientes internados se calcula que entre un 20 a un 50% pueden ser portadores del germen. La transmisión es fecal-oral y influye mucho la contaminación de las manos del personal. Por eso es importante que usted, cuando revisa a un paciente y deja de ver a un paciente y pasa a otro paciente, se lave las manos. También la contaminación de la ropa de la cama y la contaminación de los estetoscopios. Hay una serie de factores, o sea, ¿se puede agarrar Clostridium difficile un tipo sano? Sí, se lo puede agarrar, pero es más frecuente si usted tiene ciertos factores de riesgo. Los factores de riesgo son el uso de antibióticos, la hospitalización, la edad avanzada, ser portador de una enfermedad severa previa, tener suprimida la acidez gástrica porque usted recibe inhibidores de la bomba de protones o famotidina, si el paciente recibe alimentación enteral, si se le ha efectuado una cirugía gastrointestinal reciente, si el paciente está en quimioterapia o si el paciente ha recibido trasplante de células madre. Todo eso son factores predisponentes para la colitis pseudomembranosa. Clostridium difficile fabrica dos toxinas. Una es la toxina A, que es una enterotoxina, y la otra es la toxina B, que es una citotoxina. Estas toxinas penetran en las células intestinales, producen apoptosis, provocando ulceraciones de la mucosa intestinal. Los niveles de la toxina en materia fecal se correlacionan con la gravedad del cuadro. Esto es importante. Los niveles de toxina en materia fecal se correlacionan con la gravedad del cuadro. La toxina puede generar anticuerpos del tipo de inmunoglobulina G, y esos anticuerpos
son los que tienen o los que confieren una protección para evitar las recidivas. ¿Cómo se presenta clínicamente el paciente? Bueno, hay varias posibilidades. Están los portadores asintomáticos. Se considera portador asintomático al 20% de los hospitalizados adultos. Se los considera portadores porque eliminan Clostridium difficile en materia fecal. De los pacientes que están internados en geriátricos, a veces son portadores hasta el 50% de los pacientes. Ese es el reservorio a partir del cual se produce la diseminación de la infección. La manera habitual de presentación es con una diarrea. Es una diarrea con colitis. Colitis implica inflamación del colon, una diarrea con inflamación del colon. Es una diarrea líquida. Van al baño 10 a 15 veces por día. Tienen un dolor en la parte baja del abdomen de tipo cólico. Tienen poca fiebre y tienen leucocitosis. Los síntomas en general aparecen en un paciente que está tomando antibióticos o que tomó antibióticos hasta hace pocos días. Pueden aparecer hasta 10 semanas después de terminado el tratamiento antibiótico. Se sospecha diarrea por Clostridium difficile en todo paciente hospitalizado con una leucocitosis inexplicable, ya que a veces la diarrea aparece 2 a 3 días después de la aparición de la leucocitosis. Al examen físico hay dolorimiento en el abdomen bajo con ruidos hidroaéreos positivos. Si usted le hace una rectosigmoidoscopía, va a haber eritema en la mucosa, una mucosa friable con una consistencia como un flancito, con pseudomembranas, y hay pequeñas ulceraciones. Por esas ulceraciones escapa proteínas, moco y células inflamatorias. Las pseudomembranas son de color amarillo o blanquecino, tienen hasta 2 centímetros de diámetro, tienden a confluir. A veces, si no se ven en la rectosigmoidoscopía, hay que hacer una colonoscopía, porque puede que las pseudomembranas estén más allá del ángulo esplénico del colon. En etapas avanzadas se puede hasta producir necrosis de la pared intestinal en las zonas asociadas a la pseudomembrana. O sea que esta es la manifestación habitual: poca fiebre, dolor abdominal bajo tipo cólico, leucocitosis, diarrea líquida con 10 a 15 deposiciones por día y una rectosigmoidoscopía que permite visualizar las pequeñas ulceraciones y la presencia de las pseudomembranas. Acá el diagnóstico usted lo sospecha con las pseudomembranas. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Se aprovecha eso de hacer la colonoscopía o rectosigmoidoscopía para tomar muestras o no se suele hacer? Se toma muestra para hacer dosaje de la toxina en materia fecal. Usted tiene que juntar materia fecal y hacer un dosaje de toxina en materia fecal. Eso es lo que le pone el sello de que es una diarrea por Clostridium difficile.
Gracias, Si doctor. ¿Esa junta de hay materia? pseudomembranas, si hay pseudomembranas, usted ya tiene una sospecha alta. Pero lo que le pone el sello es que usted le pida el dosaje de toxina A y B en materia fecal. Si está Eh, esa toxina, es Clostridium difficile. Ya está. Gracias, doctor. ¿Esa toma de muestra es una sola o es secuencial de varios días? Se puede tomar muestra de materia fecal de varios días y mandar al laboratorio. En general se detecta la toxina siempre. Es fácil de detectar. Gracias, doctor. Es una enfermedad muy recurrente y puede haber recurrencia. Recurrencia es que no te terminas de curar y se vuelve a activar la infección, o puede haber reinfección. Es más común la recurrencia que la reinfección. La recurrencia puede ocurrir entre un 10 a un 25% de los casos. O sea que es una enfermedad difícil, es difícil curarte, porque tiende a recurrir la enfermedad. Entre un 10 a un 25% tienden a tener recurrencia de la enfermedad. Y después tenemos la forma fulminante. La forma fulminante es una forma que aparece con una diarrea muy profusa, con un dolor muy severo en las fosas ilíacas o un dolor muy severo difuso abdominal. El abdomen está distendido, aparece fiebre alta, puede haber hipovolemia por la intensa diarrea. Esa hipovolemia favorece la aparición de shock y la aparición de acidosis láctica. Y los leucocitos van a estar muy aumentados, van a tener leucocitos alrededor de 40.000. Lamentablemente estos casos pueden desarrollar una complicación que se llama megacolon tóxico. ¿Qué es el megacolon tóxico? Es que el colon se afectan los plexos de Auerbach y de Meissner del colon. El colon se distiende, adquiere un ancho mayor de 6 centímetros y hay mucho riesgo de que se perfore el colon y de que tenga el paciente una peritonitis. Estos son los casos más graves. En estos casos hay que dar participación al cirujano y el cirujano puede a veces hacer una colostomía, que es comunicar la luz del colon con la piel para que deje de distenderse el colon y no haya riesgo de perforación. Y a veces, hasta en casos muy graves, pueden ser necesarias colectomías, que es sacarle un pedazo de colon. Entonces, esta es la forma fulminante. Fulminante. Y después hay presentaciones atípicas. Doctor, una Present- pregunta. ¿Sí? Disculpe. Cuando se realiza la colectomía, ¿cuánto aproximadamente se tarda o se hace varias pruebas hasta que salga negativo para volver a anastomosar? En caso de la colectomía. En general se espera para hacerle la anastomosis 2 a 3 meses. Bien. Pero se toma una previa muestra a dar el ok para la Y te vas a colectomía. dar cuenta de que se curó porque ya no tiene más diarrea. Bien. Y con la Gracias. diarrea quiere decir que todavía no está curado. Y aparte le podés dosar la toxina. Bien. Y ahí se realiza la anastomosis. Gracias. Puede haber presentaciones atípicas. Una presentación atípica
es que el paciente se presente con una enteropatía perdedora de proteínas. Y esto va a cursar con pérdida de albúmina, con edema y ascitis. Esto es una presentación rara. También es raro que se asocie colitis pseudomembranosa con un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Lo importante es que en estos casos no va a haber pseudomembranas. O sea, si usted tiene un Crohn o una colitis ulcerosa y se le mete un Clostridium difficile, no va a desarrollar pseudomembranas. Otra presentación atípica es que se han descrito en el mundo 3 casos de apendicitis producido por el Clostridium difficile. Se ha descrito también Clostridium difficile en el intestino delgado, pero en pacientes que tienen ileostomías, o sea, pacientes que se les extirpó el colon y tienen una ostomía del ileón, y entonces estos pacientes pueden desarrollar pseudomembranas en el ileón. Y finalmente se han descrito raros casos de celulitis del tejido subcutáneo y de artritis reactiva secundario al Clostridium difficile. Todas estas son formas raras, formas atípicas de la enfermedad. Acá lo que me importa es que usted recuerde que hay una forma de presentación común y que hay una forma de presentación fulminante. Y que la fulminante es muy, muy grave. El paciente puede hacer megacolon tóxico, se puede perforar y hacer una peritonitis. Vamos a la metodología, cómo se lo estudia el paciente. Bueno, se detecta la toxina A y B del Clostridium difficile, se hace por un inmunoensayo enzimático en materia fecal, tiene un 99% de especificidad y entre un 65 a 95% de sensibilidad. También le puede hacer la reacción de polimerasa. La reacción de polimerasa para Clostridium difficile en la materia fecal tiene un 97% de especificidad y un 98% de sensibilidad. Y en materia fecal se puede detectar un antígeno que es típico de Clostridium difficile, que se conoce con el nombre de antígeno GDH. GDH. Con esas 3 pruebas, usted detecta que el paciente tiene una diarrea pseudomembranosa por Clostridium difficile. Vamos al tratamiento. ¿Cómo se trata? Primero vamos a hacer el tratamiento de una forma leve o de una forma moderada. Por supuesto que usted le tiene que suspender el antibiótico que provocó el cuadro. Si el paciente necesita recibir antibióticos, usted lo va a cambiar a otro antibiótico. Un punto muy importante es aislar al paciente de los otros pacientes del hospital para evitar la propagación al resto de la población del hospital de la diarrea por Clostridium difficile. Está contraindicado el uso de loperamida, opiáceos y anticolinérgicos
O sea, no puede usar buscapina, no puede usar Sertal, no puede usar paratropina, porque son todas drogas que paralizan el intestino y aumentan el tiempo de contacto de la toxina con la pared intestinal. Es fundamental poner un plan de hidratación amplio para mantener el equilibrio hidrosalino del paciente. Podemos darle antibióticos. Se usa el metronidazol, 500 miligramos por vía oral, 3 veces por día. Entonces, metronidazol, nombre comercial el Flagyl, 500 miligramos oral, 3 veces por día por 14 días. Si por alguna razón no se puede dar por vía oral, se puede usar por vía intravenosa. El metronidazol para el clostridio tiene un efecto bacteriostático. La segunda opción es utilizar vancomicina. Es la única vez, el único cuadro clínico en el que se usa la vancomicina por vía oral. Se da una ampolla oral de 125 miligramos 4 veces por día durante 14 días. Más o menos hay recurrencia en un 25% de los casos. La recurrencia se debe a la persistencia de esporas de Clostridium difficile en el colon. Se lo puede tratar nuevamente con metronidazol o con vancomicina. Se le administra estas medicaciones cada 2 días como una manera de erradicar todas las esporas. Y se puede asociar a medicamentos antidiarreicos como la colestiramina, 4 gramos 4 veces por día, o el colestipol, 5 gramos cada 12 horas. Son drogas que fijan las grasas y producen constipación. Tenemos algunas opciones nuevas para el tratamiento. Una es usar rifacimina asociado a la vancomicina, rifaximina asociado a la vancomicina. No sé si hay en la Argentina rifaximina. Y han sacado al mercado un nuevo antibiótico. Es un antibiótico muy específico porque es un antibiótico que es un macrólido, derivado de los macrólidos, que es bactericida contra el Clostridium difficile. El nombre de la droga es la fidoxamicina. Fidoxa con X, micina con C. Fidoxamicina. La dosis es de 200 miligramos oral 2 veces por día. Entonces, repasamos. Plan de hidratación amplio, aislamiento del paciente, contraindicado la loperamida, opiáceos y anticolinérgicos, cesar la administración del antibiótico que provocó el cuadro, lo tratamos con metronidazol, 500 miligramos oral 3 veces por día por 14 días. Segunda opción, nos queda la vancomicina oral, una ampolla de 125 miligramos, 4 veces por día por 14 días. Si hay recaídas, se pueden retratar con vancomicina o metronidazol cada 2 días
y asociarlos a colestiramina o a colestipol. Y las otras opciones que nos quedan al tratamiento es usar rifaximina con vancomicina o usar la fidoxamicina, que es este nuevo antibiótico bactericida contra el Clostridium difficile. Ese es el tratamiento usual. ¿Qué pasa si tenemos una forma severa o una forma fulminante? Dijimos que lo que le caracteriza a la forma severa es una diarrea muy profusa con mucho dolor abdominal, signos de toxicidad sistémica y fiebre muy alta, leucocitos mayores de 15.000, tendencia al shock y creatinina elevada. Estos pacientes tienen alto riesgo de megacolon tóxico y de perforación del colon con peritonitis y sepsis. El tratamiento se los trata con vancomicina oral, tiene 97% de eficacia. Se puede usar vancomicina en enema asociado al metronidazol oral y se puede usar fidoxamicina. Si el paciente presenta un hilio, a veces hay que hacer una pequeña intervención, colocar un catéter en el colon derecho y en el catéter se pasa 1 miligramo por mililitro de solución de vancomicina en solución fisiológica a una dosis de 1 a 2 gramos por día. Pueden requerir cirugía colónica y se aconseja que la cirugía sea precoz, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos, en los pacientes con más de 20.000 blancos o en pacientes con acidosis láctea. Se ha tratado de buscar alguna alternativa para tratar de no hacer colectomía, que el paciente no pierda el colon. Una alternativa es hacer una ileostomía y a través de la ileostomía se hace lavado del colon con vancomicina. Esto permitió en 90% de los casos conservar el colon y no tener que hacer la colectomía. Se vamos a repetir. Forma severa, diarrea muy profusa, gran dolor abdominal, signos de toxicidad, fiebre muy alta, más de 15.000 blancos, tendencia al shock, en general es un shock hipovolémico, creatininas elevadas por falla en la función renal. Estos pacientes de forma severa tienen alto riesgo de megacolon tóxico y alto riesgo de perforación del colon con peritonitis y pueden morir por sepsis. El tratamiento es el mismo, vancomicina oral, banco en enema con metronidazol oral o fidoxamicina. Se puede colocar un catéter en el colon derecho y pasar vancomicina por el catéter. Se puede hacer una cirugía del colon. Se puede hacer una ileostomía y a través de la ileostomía lavar el colon e instilar vancomicina. Esas serían las alternativas. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? En los Profe, últimos años, sí, ¿las dosis de metronidazol y vancomicina serían las mismas que antes? las mismas que antes. Sí, son las mismas que antes. Eh,
Bueno, en los últimos años, gracias a la investigación, ha surgido un nuevo tratamiento. El nuevo tratamiento es utilizar el trasplante de materia fecal. Trasplante de materia fecal es trasplantar materia fecal de un paciente sano a un paciente que tiene un trastorno en la flora intestinal. Este tratamiento se ha usado con éxito en la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile y se está investigando si sería útil para la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la colitis microscópica y la enteropatía autoinmune. En la colitis pseudomembranosa, ¿cuándo se indica el trasplante de materia fecal? Bueno, cuando el paciente ha tenido recurrencias después de haber probado 2 ciclos de antibióticos. El trasplante de materia fecal ha demostrado un resultado favorable en el 92% de los casos. ¿Cómo se recolecta la materia fecal? Bueno, se hace un screening de donantes. Es un screening donde se hace una selección del donante mediante interrogatorios. El donante debe tener entre 18 y 65 años. No tiene que ser obeso, no tiene que tener síndrome metabólico ni desnutrición. No tiene que haber usado antibióticos en los últimos 6 meses. No tiene que haber tenido diarreas en los últimos 3 a 6 meses. Sin historia previa de Clostridium difficile. Sin trastornos inmunológicos ni toma de inmunosupresores. Sin HIV previo, sin hepatitis B o hepatitis C. Sin patologías abdominales, intestinales o cirugías de abdomen previas, sin viajes a los trópicos, sin fibromialgia ni síndrome de fatiga crónica, sin enfermedad neurológica ni historia de cáncer, sin enfermedad autoinmune ni enfermedad alérgica. Como ven, son un montón de requisitos para que el tipo sea donante de materia fecal. En general se usan donantes anónimos de materia fecal, se forman bancos de dadores de materia fecal y en la materia fecal, antes de usarla, se hacen varios test. Se busca toxina de Clostridium difficile, se hace coprocultivo, test de antígeno de Helicobacter pylori, PCR para rotavirus y norovirus, examen parasitológico, PCR para giardias, detección de criptosporidios, microsporidios, isospora belli y ciclosporas. Y se vio que la materia fecal se puede usar fresca, pero también se puede usar materia fecal congelada. El donante recoge la materia fecal en una bolsa plástica y luego dicha materia fecal se diluye en solución salina y es filtrada y almacenada en unidades de 250 mililitros y también se han desarrollado cápsulas de materia fecal para su ingesta oral. La materia fecal puede ser llevada al colon a través de una colonoscopía o por enemas, o puede ser infundida por una colostomía,
También se puede mandar por vía oral en una endoscopía alta o ingerir cápsulas. Cada cápsula contiene 1,6 gramos de materia fecal. Los efectos adversos: se ha descrito distensión abdominal y diarrea en las primeras 24 horas. En general, en 1 a 2 semanas, el paciente deja de tener diarrea y empieza a eliminar heces normales. Las toxinas pueden seguir eliminándose hasta 30 días después de su administración. El 90% se cura, o sea, el 90% de los casos se cura el Clostridium difficile, y hay un 10% de fracasos con este tratamiento. Hay un 10% de pacientes que fracasan con este tratamiento. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta de este tema. Vamos a hablar de un tema cortito, pero que me parece bueno darlo, que es la colitis microscópica. Creo que está después del capítulo de Crohn. No. A ver. Estoy buscando dónde está. Capítulo 20, página 69, doctor. Ah, está antes, miren. A ver. Aquí está. Bueno, vamos a la colitis microscópica. Colitis microscópica, yo tuve la suerte de ver 4 pacientes, o sea que no es una cosa tan exótica. Se ven casos de colitis microscópica. Es una paciente que tiene diarrea crónica, acuosa, sin sangrado y sin síndrome de mala absorción. Es más común en mujeres de edad media, mujeres entre 40 y 60 años. Para confirmar el diagnóstico hay que hacer una biopsia profunda del colon derecho. Hay 5 tipos. Está la colitis microscópica linfocítica. La variante linfocítica tiene un aumento del número de linfocitos adentro del epitelio colónico, más de 5 linfocitos cada 100 células intestinales. Hay una forma colágena. La forma colágena tiene una banda de colágeno de color rosado por abajo del epitelio, engrosada. Hay un tipo mixto que tiene hallazgos de la forma linfocítica y hallazgos de la forma colágena, o sea, tiene las dos cosas. Hay una forma eosinofílica, donde hay infiltrados eosinófilos rodeando a las criptas de Lieberkühn del colon. Y hay un tipo por exceso de mastocitos. O sea, hay 5 tipos diferentes en la anatomía patológica.
La linfocítica y la colágena, además de afectar el colon, pueden afectar el ileón terminal. Se han descrito casos familiares y se cree que tendrían una producción aumentada de óxido nítrico en el colon. Esa producción aumentada de óxido nítrico en el colon sería lo que estimularía la aparición de la diarrea. No se sabe por qué se produce. Algunos dicen que por determinadas toxinas bacterianas, otros por malabsorción de sales biliares, otros por cambios en la flora intestinal. La verdad es que no se sabe. Se puede asociar a esofagitis, gastritis y duodenitis linfocítica. Hay algunos medicamentos que favorecen la aparición, por ejemplo, los AINES, el uso de bloqueantes de la bomba de protones, la simvastatina, la sertralina, la ranitidina, los beta bloqueantes, la acarbosa y la ticlopidina. También los anticonceptivos y la terapia estrogénica postmenopáusica favorecen la aparición de la colitis microscópica. ¿Cómo es el cuadro clínico? Es una paciente, en general una chica de 40 años, que se presenta con una diarrea acuosa, sin malabsorción, crónica, con 4 a 9 episodios de diarrea por día. Pueden tener diarrea nocturna, se asocia a pérdida de peso, astenia y fatiga. El curso puede ser intermitente, o sea, días que tengo el cuadro y días que no lo tengo, pero un 15% tienen un curso continuo. Pueden tener náuseas, dolor abdominal y urgencia defecatoria. A veces puede cursar en brotes de actividad con periodos de remisión. Una cosa muy interesante es que suelen tener artralgias, dolores articulares, artritis, inflamación articular y uveitis. Entonces usted cuando tiene artritis, usted piensa que es una artritis reumatoidea, usted le pide el factor reumatoideo. Tienen factor reumatoideo negativo, pero tienen positivo un anticuerpo de la artritis reumatoidea que es la citrulina, citrulina positivos. También puede simular una espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante en general se presenta con dolor en la espalda, con dolor lumbar. Entonces, y es rara la espondilitis anquilosante en una mujer. Entonces, llama la atención que tiene el dolor lumbar y tiene radiografía parecida a una espondilitis anquilosante. Se asocian a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1 y enfermedades autoinmunes de la tiroides. Yo, las pacientes que vi tenían enfermedad celíaca una, otra tenía diabetes y otra tenía enfermedad de la tiroides. En el laboratorio tienen una anemia leve con un eritro alta. Los anticuerpos ANA pueden ser positivos. Los anticuerpos ANCA pueden ser positivos.
El factor reumatoideo es negativo, pero los anticuerpos contra la citrulina son positivos. Y puede haber anticuerpos antimitocondriales positivos. En las formas colágenas puede haber un aumento de la calprotectina en materia fecal. Para hacer el diagnóstico hay que hacer una videocolonoscopía con biopsia profunda del colon derecho. Hay que tomar varias biopsias, ya que la afectación puede ser en parches. Hay algunas complicaciones o patologías asociadas. Se puede asociar a enteropatía perdedora de proteínas. A veces puede preceder a una enfermedad de Crohn. Entonces algunos dicen es una manifestación leve de Crohn o es una enfermedad previa al Crohn. Se puede asociar a gastritis o duodenitis linfocítica. Se puede asociar a enfermedad celíaca, tiroiditis de Hashimoto, y puede provocar un discreto aumento de la incidencia de cáncer de colon. El tratamiento es difícil. El tratamiento es un tratamiento difícil. Se le saca el café, el mate. Para el control de la diarrea se usa loperamida, a veces hasta en dosis muy altas por día. Se le puede dar budesonide oral, que es un corticoide oral, 9 miligramos por día. Se usa la mesalamina, que son preventivos del Crohn y de la colitis ulcerosa. Los vamos a estudiar cuando veamos Crohn y colitis ulcerosa. Y se puede utilizar colestiramina, 4 gramos, 4 veces por día. La colestiramina es una sustancia que se usa para bajar el colesterol, pero que produce mucha constipación. Si no responden a este tratamiento, ya hay que ir a un tratamiento más agresivo. Se le da meprednisona, corticoides orales. Se le puede asociar a zatioprina como inmunosupresor. También se ha probado como inmunosupresor el metotrexate. Para el control de la diarrea se puede usar octiotride, 50 a 100 miligramos subcutáneos cada 8 horas. Se ha probado también subsalicilato de bismuto, 3 tabletas 3 veces por día. A veces hay pacientes que no responden a nada y eso se los trata con anticuerpos monoclonales. Se usan los anticuerpos monoclonales que se usan en el Crohn o en la colitis ulcerosa, el infliximab, el adalimumab o el vedolizumab, que son las drogas que se usan para el Crohn y para la colitis ulcerosa. Yo tuve 3 o 4 casos, la verdad difíciles de controlar. Tuve que usarlo en ellos inmunosupresores. En general con inmunosupresores me fue bien. Pude controlar la diarrea usando inmunosupresores, azatioprina y dosis bajas de corticoides. Entonces recuerden, es una diarrea crónica sin mala absorción en mujeres jóvenes, diarrea acuosa con muchas deposiciones por día, pero tienen dolores articulares, parece una artritis reumatoidea, pero el factor reumatoideo es negativo y la citrulina es positiva. A veces pueden tener dolores en la columna y comportarse como una espondilitis anquilosante. Se asocian a enfermedad celíaca, diabetes y enfermedades inmunes de la tiroides, Graves y Hashimoto.
Pueden tener anemia, eritro elevada, ANA positivo, ANCA positivo y antimitocondrial positivo. Leve aumento de incidencia de cáncer de colon. Algunos la asocian a gastritis linfocítica, duodenitis linfocítica, algunos la asocian a enfermedad de Crohn y puede dar enteropatía perdedora de proteínas. Bueno, con esto terminamos. La clase fue corta. A las 6:30 vamos a hablar de ilio. Ilio es un cuadro un poquito más largo, un poquito más difícil. Así que a las 6:30 de la tarde vamos a dar ilio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos dado, de la pseudomembranosa o de la microscópica. ¿Quedó todo claro? Bueno, muy bien. La semana que viene vamos a tener apendicitis y enfermedades vasculares intestinales, eso en la clase presencial. En el teórico por Zoom vamos a tener pólipos de colon y cáncer de delgado y tumores carcinoides. Ah, no, me traí una clase. No, la semana que viene vamos a tener hemorragia digestiva baja y vamos a tener colitis ulcerosa en el Zoom, colitis ulcerosa y Crohn. Un Zoom de colitis ulcerosa y el otro Zoom de Crohn. Dos enfermedades importantes. Bueno, quedamos así, nos vemos a la tarde. Doctor, una pregunta, Dígame. fuera de los temas que se dio hoy. El síndrome de Pidewitt, muy hablado por usted, con muchos ejemplos, muy clarísimo. Sí, Sí, el respiratorio. sí. ¿Se puede dar en pacientes no obesos con adenopatía? No, son Ok, obesos. Son perfecto. obesos. Ojo, si vos tenés un tipo que tiene, no es obeso y tiene un severo problema respiratorio, hay que estudiarlo. A lo mejor el tipo tiene una apnea central o tiene una apnea obstructiva. Ese tipo hay que estudiarlo. Pero Piwik no tiene. Piwik es en obeso. Entonces, Perfecto. Sí, pues, ese paciente que vos me decís, hay que hacerle la polisomnografía, ver si no tiene una apnea obstructiva, y si se descarta la obstructiva, ver si no tiene una apnea central. Pues vos podés tener una apnea central que no sea Piwik. ¿Mm? perfecto, El Piwik es perfecto, siempre gracias. en obesos. Piwik es en obeso. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Disculpe la molestia. Bueno, nos vemos a las 6:30 y ahí hablamos de ilio, un tema difícil. ¿Mm? Nos vemos. Chao, profe.